este video hablaremos de lo absurdo, término utilizado por Albert Camus para explicar el sinsentido de la vida, y para ello iniciaremos hablando un poco acerca de quién fue Albert Camus. Albert Camus fue escritor y filósofo nacido en Argelia en 1913. Fue uno de los principales representantes del existencialismo y una de las voces más importantes de la literatura francesa de mediados del siglo XX, quien alcanzó fama mundial con sus múltiples ensayos y obras y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1957. Desde pequeño fue un gran aficionado a la literatura y el teatro, por lo que fundó una compañía teatral en la que ofrecía representaciones para la clase obrera. Luego consiguió trabajo como periodista y ello lo llevó a viajar con mucha frecuencia por Europa, y durante esos viajes se fue actualizando en el ámbito de la literatura. Camus escribió durante la Segunda Guerra Mundial una obra de teatro que le dio fama en todo el mundo, El extranjero. Se publicó en 1942 y en él aparecen sus primeras reflexiones sobre el existencialismo, mismas que lo convirtieron en un referente obligado del existencialismo. Sin embargo, fue en su obra El mito de Sísifo en la que explica su filosofía del absurdismo, y es por ello que se le considera el padre del absurdismo. Generalmente creemos que una de las funciones de la filosofía es encontrar respuesta a nuestros cuestionamientos acerca de los significados o del sentido de la vida y dar respuesta a esa pregunta que todos en algún punto de nuestra existencia hemos planteado. ¿Para qué venimos a este mundo? Camus decía que los seres humanos estamos en una búsqueda constante por encontrar el significado de la vida y dar respuesta a esa pregunta. Sin embargo, Camus, al igual que los otros filósofos de la época, creía que la vida no tenía ningún significado, que el universo simplemente existe y que ese mismo universo es indiferente a esas preguntas existenciales, y denomina absurdo a la distancia que existe entre la búsqueda del significado ser humano y la indiferencia del universo y dicha búsqueda. El absurdo representa para Camus el punto de partida en el que el mundo se desarrolla. Es aquello que surge de tratar de encontrar significado en un universo que no lo tiene. Es estar conscientes de que la vida humana no tiene una trascendencia para el universo y comienza a hacerse notoria para nosotros cuando nos percatamos de que los seres humanos somos una pequeñísima casualidad en este inmenso mundo. Para ejemplificar el concepto del absurdo de la vida humana, Camus utilizó un relato de la mitología griega, el mito de Sísifo. En este relato, el rey Sísifo es condenado a cargar una pesada roca hasta la cima de una colina, la cual volverá a caer irremediablemente por su propio peso. Sísifo deberá bajar por la roca y volverla a subir, y ésta volverá a caer, y así por toda la eternidad. La crueldad del castigo a Sísifo consiste en vivir eternamente en la inutilidad y sin sentido de este trabajo. Con este relato, Camus representa lo inútil y sin sentido de la vida humana. Nuestra rutina diaria de trabajar, comer, dormir y repetir esta misma actividad diariamente durante toda la vida, afirmando que de alguna manera todos somos Sísifo, porque nuestras actividades son inútiles y sin sentido. Camus decía que algunas personas, al confrontarse con esta noción de lo absurdo, ven como única noción el suicidio, declarando con esa respuesta que la vida lo ha rebasado y en lugar de afrontar la vida decide escaparse de ella. Pero Camus no veía en ningún tipo de suicidio una respuesta a lo absurdo, y por ello propone 3 formas de lidiar con lo absurdo. La primera forma es la redención. Si no lo veo, no está. Quitarse la vida, y explica que quitando al observador del problema no se resuelve nada, simplemente dejamos de preocuparnos por ello, solo escapamos, lo cual no resuelve la búsqueda del propósito de la condición humana, únicamente evita enfrentarla. La segunda forma es el suicidio filosófico. Asumir que la vida tiene algún tipo de sentido oculto, el cual no podemos llegar a ver, y representa un salto de fe, que es confiar en que lo mejor que podemos hacer es dejar de pensar y dejarnos llevar por esta confianza, en que de todas formas parte de algo más grande que nosotros mismos, que puede ser la religión, la idea de Dios o de cualquier cosa que puede darnos sentido. La tercera forma de afrontar la realidad humana es la aceptación, misma que Camus describe como la forma de lidiar con el lado absurdo
del universo. Su aceptación total, es decir, tenemos que aceptar que vivimos en un mundo carente de sentido y por ello nunca conseguimos saber cuál es su sentido, ni a qué hemos venido al mundo, y a pesar de ello debemos ser felices sabiéndolo. Un salto de fe, confiar y dejarte llevar por la confianza en que todo forma parte de algo más grande que nosotros. Camus explica que lo que nos duele no es la falta de sentido del mundo, sino el hecho de que nosotros mismos nos lastimamos en esa búsqueda imparable de sentido. Podemos decir que las religiones representan una forma de suicidio filosófico, ya que conducen a que muera en nosotros esa búsqueda individual de libertad y de sentido, y con ello nuestra atención a la vida presente. Vivir con pasión y alegría deben ser las formas de nuestra rebelión contra lo absurdo, dejando de buscar el sentido de la vida y viviendo intensamente cada experiencia de nuestra existencia. Nosotros ejemplificamos lo absurdo con el libro de Camus, El extranjero, en la que el protagonista, el señor Meur Sault, que transita por su propia vida con cierta indiferencia hacia él mismo y hacia los demás, en la que todo le da igual y en la que el sentido de la vida son el punto de partida y el fin de su existencia. Vemos desarrollarse esta historia en una Europa de posguerra, donde lo moral e intelectual de la generación llegada a la madurez, entre ruinas, la frustración y la desesperanza, vemos la carencia de valores. Así el joven Montserrat es ejemplificado a que una serie de circunstancias lo conduce a cometer un crimen aparentemente inmotivado. La muerte en el patíbulo no tendrá más sentido que su vida, corrida por la cotidianidad y gobernada por fuerzas anónimas que, al despojar a los hombres de la condición de sujetos autónomos, lo eximen también de responsabilidad y culpa. Albert Camus. Gracias.